Caso clínico. Paciente femenino de 22 años de edad acude a consulta para realizar historia clínica, ya que se le pide como requisito para empezar a realizar un deporte de alto rendimiento, que en este caso es natación. Se le realiza una historia clínica para conocer más a fondo sus antecedentes y pensar en una posible alteración cardíaca que pueda afectar su rendimiento en el deporte. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Toma asiento, por favor. Gracias. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Vengo a hacer una revisión clínica para ver mi estado físico. Ok. ¿Va a empezar un nuevo deporte? Sí. Bueno, le voy a realizar unas preguntas para poder completar su historia clínica. ¿Cuál es su nombre? Grecia Pesado Morales. ¿Cuándo nació? 21 de noviembre del 2000. Ok. ¿Cuál es su profesión, por favor? Soy estudiante ¿En dónde vive? en Ciudad de México. ¿Ahí nació? No, soy de Orizaba, Veracruz. Ok. Bueno, nos vamos a ir a unas preguntas más enfocadas al deporte. ¿Ha fallecido alguien de su familia por alguna razón respecto al corazón? Sí, ¿Con edad menor de 50 años? sí. Ok. ¿Quién? Mi abuelo. ¿Y ha muerto alguien de su familia sin causa conocida y de forma súbita? Sí. ¿Quién? Mi abuelo. ¿Su abuelo materno? o Materno. ¿Y su abuelo anterior es paterno? Paterno. Ok. ¿Alguien de su familia sufre de presión arterial? No. ¿Alguien de su familia sufre de problemas de corazón? Sí. ¿Quién? Mi mamá. Madre, ok. ¿Y alguien de su familia ha sufrido algún tipo de cáncer o sufre? Sí. ¿Quién es? Mi abuela materna. Ok. ¿Alguien de su familia sufre de dolores de cabeza? Sí. ¿Quién? Mi mamá. Ok. ¿Alguien de su familia cursa con problemas en la sangre? Sí. ¿Quién? Mi mamá también. Su mamá. ¿Alguien de su familia tiene diabetes? Sí. ¿Quién? Mi abuelo. Ok. ¿Y hay alguien de su familia que tenga o ha tenido convulsiones? ¿Familiares cercanos? Sí. No. Ok. No. ¿Existen antecedentes de asma en su familia? No. Ok. Bueno, ahorita estas preguntas ya son un poco más sobre usted. ¿Qué tipo de sangre es? B positivo. ¿Y cómo está con sus vacunas? Tengo el esquema completo. ¿Y las del COVID? También. ¿Las 3 dosis? Sí. Ok. ¿Desde qué edad empezó a practicar deporte? A partir de los 14. ¿Y actualmente qué deporte practica? Pues había estado practicando voleibol, pero ahorita quiero empezar a practicar natación. ¿Usted se considera una persona sedentaria? No. ¿Cómo es su entrenamiento? ¿Con qué frecuencia? Pues practico de 3 a 5 veces a la semana, depende de cómo vaya yo con mis clases y cosas así. ¿Cuántas horas al día? Dos o tres. ¿Toma líquidos cuando entrena? ¿Agua? ¿Se refiere o agua? ¿Agua o Powerade o electrolitos? Agua pura. Ok. ¿Y en su tiempo libre usted ve películas o qué hace? Pues estudio y a veces pues veo la tele y así. Ok. ¿Ha sufrido de peso bajo Sí. y de sobrepeso? No. ¿Desayuna, come, cena? Las 3 comidas. Ok. ¿Le pone sal a los alimentos antes de probarlos? Sí. Ok, vamos a hablar un poco de su alimentación. ¿Con qué alimentos consume más a la semana? ¿Carne, pollo? Pues hago mis 2 tiempos, generalmente lo que es una sopa y un guiso. Que el guiso pues me incluye carne y un poco de vegetales. Ok.
Y bueno, ¿alguna enfermedad que haya padecido como sarampión, rubiola, varicela? Pues varicela cuando era niña. Nada más, hepatitis A, ¿no? No, ninguna. Ok, ¿usted consume tabaco? No, ¿Alcohol? tampoco. ¿Es alérgico a algún alimento o algún medicamento o a cualquier otra cosa? A la penicilina. ¿Le han transfundido sangre? No, ¿Y alguna vez le han pedido que no participe en las competencias deportivas por algún motivo? no, ninguno. ¿Ha sufrido alguna lesión en los hombros, brazos, codos, muñecas? Pues cuando era chiquita me fracturé el brazo. Ok, nada más. Sí. Bien. ¿En ninguna otra parte? No. ¿Tobillos? No. ¿Y esto lo incapacitó por algunas semanas, verdad? Sí, aproximadamente un mes y medio, 2 meses. ¿Tiene algún dolor en la espalda o en la cintura? No, Ok. ¿Alguna lesión en las rodillas, en las articulaciones? pues a veces me duelen un poquito las rodillas. Ok. Cuando fue esta cirugía, bueno, cuando se fracturó el brazo, ¿le hicieron cirugía o qué le hicieron? No, solo me pusieron un yeso. Ok. Entonces no la operaron. No, ¿Le ha dicho si tiene algún soplo cardíaco o alguna patología respecto al corazón? pues la verdad es que nunca me han revisado nada del corazón, no sabría decirlo. ¿Nunca? Ok. ¿Y se ha lesionado los músculos alguna vez? No, solo la fractura que le dije del brazo y ya. ¿Ha tenido problemas de deshidratación? ¿A qué se refiere? Pues si alguna vez se ha desmayado por estar mucho tiempo en el sol o por no haber tomado agua mucho tiempo en su deporte. No, siempre tomo agua, siempre llevo mi botella de agua en los entrenamientos. Ok. ¿Ha tenido algún problema de depresión o de gastritis o alguna alteración así? Pues cuando iba en la prepa me diagnosticaron gastritis, pero era gastritis nerviosa. ¿Y de depresión no? ¿De asma? No, ¿No? Ok. ¿Toma algún tratamiento actualmente para algo? pues no sé si las vitaminas se considere como un Bueno, tratamiento. después de realizar la historia clínica y de ver todas las preguntas que le hice y después de realizar la exploración física, yo le recomiendo que antes de empezar su deporte de alto rendimiento se realice una prueba de esfuerzo con el electrocardiograma, ya que como usted menciona anteriormente nunca le han realizado nada y si bien usted no ha tenido ninguna alteración o ningún síntoma, sus antecedentes familiares sí los han tenido. Entonces yo creo que lo más recomendable es que antes de empezar su nuevo deporte de alto rendimiento, usted se haga una prueba de esfuerzo con electrocardiograma. ¿Pero eso es malo, doctora? No es nada malo, ahí simplemente vamos a ver cómo está su corazón y como usted no tiene ningún síntoma, yo creo que todo va a estar normal, pero como protocolo es recomendable realizarlo antes de empezar su deporte de alto rendimiento. Ok, doctora. Después de realizar la historia clínica y de realizarles preguntas a la paciente relacionadas con el deporte y con sus antecedentes deportivos, se le recomienda por sus antecedentes familiares realizar una prueba de esfuerzo con electrocardiograma para estar más seguro sobre su condición cardíaca antes de empezar a practicar su deporte. Las contraindicaciones deportivas. Bueno, las contraindicaciones deportivas para la práctica deportiva mejor conocidas son las de origen cardiovascular, ya que estas se tienen mayores estudios y mayores pruebas diagnósticas, pero también existen contraindicaciones del resto de los aparatos y sistemas del organismo, entendiendo que el deportista es un ser completo y que el ejercicio físico afecta a todo su conjunto. Bueno, para las contraindicaciones tenemos las absolutas y las relativas. De las absolutas tenemos las definitivas y las temporales. Y también de las relativas y definitivas para la práctica de cierto deporte o cierta modalidad.
Bueno, existe una clasificación de los deportes según sus solicitaciones estáticas y dinámicas, las cuales se van a dividir en 3 estadios, que es el estadio 1, que es el estático bajo, el estadio 2, que es el estático moderado, y el estadio 3, el cual es el estático alto. De ahí se clasifican en 3, que es el dinámico bajo, que es el A, el B, que es el dinámico moderado, y el C, que es el dinámico alto. Y en base a estas clasificaciones se van a agrupar ciertos deportes, como lo muestra la tabla de aquí. Bueno, como bien lo dijimos al principio, las más estudiadas son las cardiovasculares y bueno, se nos hizo de gran importancia la hipertensión. Entonces en esta tabla tenemos las contraindicaciones cardiovasculares para la hipertensión arterial. Un paciente con hipertensión arterial con presión bien controlada no va a tener ninguna contraindicación para la realización de estos ejercicios. Sin embargo, con factores de riesgo bien controlados, con afectación de órgano diana y sin patología asociada cardiovascular, va a tener una contraindicación absoluta para deportes de clases tipo 3A y 3B. En pacientes con presión arterial mal controlada va a haber más contraindicaciones, las cuales van a ser temporales de deporte de alta intensidad estática. Y para pacientes con hipertensión arterial con otra enfermedad cardiovascular, pues va a tener de contraindicación la participación deportiva según el tipo y la gravedad que tenga afectado el sistema el paciente. Ahora, hablando del aparato respiratorio, las contraindicaciones para patologías de gran importancia como lo que es el asma de difícil control, solo se va a permitir la participación en deportes de baja intensidad, los cuales van a ser de clasificación tipo 1A. Para patologías como una tromboembolia pulmonar, se van a tener hasta 3 meses de la resolución del cuadro, van a tener una contraindicación absoluta, pero esta va a ser de manera temporal. Y para una enfermedad intersticial pulmonar, sintomática y mal controlada, va a tener una contraindicación absoluta para la realización de ejercicios. Ahora bien, contraindicaciones para enfermedades endocrino-metabólicas y nutricionales. Dentro de las más importantes tenemos lo que es el hipertiroidismo. Si el hipertiroidismo no está controlado, la contraindicación va a ser absoluta para la realización de ejercicios. Ahora bien, enfermedades como lo que es la obesidad, si un paciente tiene un IMC mayor a 40, este va a tener una contraindicación absoluta hasta que el paciente no baje del índice de masa corporal de 40. Y lo mismo va a ser para los pacientes con IMC mayor a 35, va a tener contraindicación y solo se va a permitir ejercicios de clasificación tipo 1A. Ahora, para los pacientes con diabetes mal controlada con el tratamiento, con glucemia mayor a 250, con hipoglucemias frecuentes, de difícil control en el esfuerzo o incapacidad del paciente para controlar y monitorizar su glucemia, solo se permite la participación en deportes de baja intensidad, los cuales serían de clasificación tipo 1A. Ahora, para patologías infecciosas como lo es una tuberculosis activa, pues va a tener una contraindicación absoluta para la realización de ejercicios. En el caso de una mononucleosis infecciosa, esta hasta no normalizar los marcadores analíticos y la objetivización de la vuelta a la normalidad del tamaño del vaso, solo se permite la participación de deportes de baja intensidad, los cuales son 1A. Y para cualquier otra infección, se va a indicar los deportes hasta su resolución. Para enfermedades nefrourológicas, pues aquí sí se va a tener un poco más de restricción a los pacientes. En una insuficiencia renal se va a tener una contraindicación absoluta de estos ejercicios. En una glomerulonefritis también se va a tener una contraindicación absoluta, pero esta va a ser de tipo temporal. Y por último, para enfermedades del aparato digestivo, como es una esplenomegalia de grado palpable, solo se va a permitir ejercicios de baja intensidad, los cuales son clasificación tipo 1A. Y cuando sea una enfermedad inflamatoria intestinal, tiene también contraindicación absoluta, pero estas van a ser de maneras temporales hasta que el padecimiento se... La prueba de esfuerzo es una de las pruebas más utilizadas para la evaluación médica de los deportistas. La prueba de esfuerzo es también conocida como ergometría, que muestra cómo se comporta el corazón durante la actividad física, debido a que el ejercicio
hace que el corazón bombee con más fuerza y más rápido. La prueba de esfuerzo se usa para evaluar a los deportistas que van a empezar un nuevo deporte o van a experimentar una nueva fuerza o intensidad en su ejercicio, o también en personas adultas con problemas cardíacos que quieren empezar a hacer un poco de ejercicio para mejorar su nivel cardiovascular. Bueno, la prueba de esfuerzo generalmente se lleva con el protocolo de Bruce. En este, la intensidad del esfuerzo generalmente va incrementando de 1 a 3 minutos hasta alcanzar la intensidad máxima de esfuerzo del paciente. Se obtiene, como ya habíamos mencionado anteriormente, sobre una cinta ergométrica o un cicloergómetro, también conocido como una banda sin fin. Este es controlado por un doctor o un médico del deporte que va a estar valorando las fascias del paciente. También va a ir controlando y observando cómo va progresando el paciente desde un ejercicio de baja intensidad, como caminar sobre la banda sin fin, hasta uno de máxima intensidad, como es correr a máxima velocidad y con una inclinación. Se adapta a la edad y a la evaluación deportiva del paciente. Al mismo momento que se realiza la prueba de esfuerzo, se recomienda hacer un electrocardiograma de esfuerzo. Este se recomienda en cualquier persona que va a empezar un ejercicio, un nuevo deporte, en cualquier persona que va a realizar ejercicio, pero se recomienda aún más en hombres de más de 40 años y en mujeres de más de 50 años y en personas con alteraciones cardíacas o con antecedentes o con familiares con alteraciones cardíacas. Este electrocardiograma de esfuerzo nos permite detectar enfermedades de las arterias coronarias y anormalidades cardíacas. Se obtiene al momento de realizar la prueba de esfuerzo, se va a poner el electrocardiograma mientras se realiza la prueba de esfuerzo. El electrocardiograma es controlado para ver si se produce alguna arritmia o cambios en el segmento ST. Será positivo cuando se encuentren cambios en electrocardiogramas y negativos cuando todo esté normal. Cuando se aplica esta prueba de esfuerzo en pacientes adultos, por ejemplo con hipertensión o con diabetes o con algún problema cardíaco, para que ellos empiecen a realizar ejercicios y mejorar. Y esto nos va a permitir que al momento de realizar las rutinas de ejercicio se puedan aplicar a los pacientes, ya que si un paciente sale con alteraciones en el electrocardiograma, no se puede someter a los niveles de intensidad que normalmente otro paciente sin ninguna alteración y de la misma edad tendría. A continuación van a ir ciertas indicaciones que nos permiten detener una prueba de esfuerzo en adultos sanos. Bueno, una de las indicaciones es ataques de angina o síntomas similares. Estas indicaciones se van a observar en el paciente, por eso el médico del deporte tiene que estar al pendiente de las fascias características del paciente en todo momento, ya que el paciente puede decir, no, me encuentro todavía bien, pero al nosotros observar su cara, observar cómo está su frecuencia respiratoria y cómo está su frecuencia cardíaca, nos podemos dar cuenta de que algo va mal con el paciente y es momento de tener la prueba. Otra indicación es la bajada significativa de la tensión arterial. La mayoría de las pruebas de esfuerzo tienen a su lado de la banda sin fin una cajita que nos va a indicar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión. Entonces, el médico del deporte tiene que estar al pendiente de esta cajita para poder observar si nuestro paciente se tuvo un incremento de la tensión arterial o un descenso de la tensión arterial, lo cual puede conducir a un problema para el paciente. También otra indicación es la incapacidad de la tensión arterial de aumentar al incrementarse la intensidad del ejercicio. Si vemos que nuestro paciente al momento de estar aumentando la velocidad y la inclinación de la banda sin fin no puede aumentar su tensión arterial y sigue baja, entonces también es una indicación para tener la prueba de esfuerzo. También otra indicación es cuando hay un gran aumento de la tensión arterial. En este caso puede ser hasta 250 sobre 150 milímetros de mercurio. Otra indicación es el aturdimiento del paciente que sufra confusión, ataxia, palidez, náuseas, frío o que tenga la piel viscosa. Estos síntomas
y signos los podemos observar nosotros como médicos o como médicos especialistas del deporte al ver a nuestro paciente. Podemos observar su cara, su manera de respirar, podemos hacerles preguntas. Algo que está recomendado al hacer la prueba de esfuerzo es hacerle preguntas a nuestro paciente como en la escala del 1 al 10, ¿cómo se encuentra de cansado? ¿Le duele la cabeza? ¿Se le está nublando la vista? ¿Está escuchando zumbidos o acúfenos? Y el paciente pues nos va a comentar qué es lo que... Siguiendo con las indicaciones para tener una prueba de esfuerzo en adultos sanos, tenemos que también cualquier cambio notable en el ritmo cardíaco es una pauta para tener la prueba. Eso lo vamos a ver cuando en la computadorcita que está al lado de la banda sin fin vamos a poder monitorear el ritmo cardíaco del paciente. También otra indicación es que si el paciente pide detenerse, tenemos que estar al tanto de lo que nos diga el paciente y cómo se trata de comunicar con nosotros para poder ver si él quiere detenerse o quiere seguir la prueba. También otra indicación son las manifestaciones físicas o verbales de fatiga grave. Como ya habíamos mencionado, existen signos y síntomas que nos van a demostrar que el paciente se encuentra ya muy cansado o muy fatigado o a punto de desmayarse con tan solo ver al paciente. Entonces tenemos que estar al pendiente de las manifestaciones que nos pueda decir o ver nuestro paciente. También otra indicación es el fallo del equipo de empleado, ya que también tenemos que estar al pendiente del equipo y de la computadora que nos va a monitorear su ritmo cardíaco, su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria. Entonces también otra indicación es checar el electrocardiograma que se le hace al paciente. El electrocardiograma no se le hace a todos los pacientes, pero cuando se hace tenemos que checar que no haya una depresión del segmento ST superior o igual a 2 milímetros. Y también tenemos que tener la prueba si vemos si hay alguna presencia de arritmias. Aquí en esta imagen podemos observar a un paciente al cual se le está realizando una prueba de esfuerzo junto con un electrocardiograma. En la imagen se puede observar la computadora que les mencioné anteriormente, la cual está registrando los datos del electro y también los datos de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca. Y en este caso también está demostrando el electrocardiograma. También se puede observar al médico del deporte que está realizando pues la prueba, que está viendo que todo esté bien, que está observando al paciente. De hecho, en esta imagen se puede ver cómo el paciente empieza a tener una fascia característica de cansancio. Se puede ver el sudor y se puede ver sus expresiones. Entonces es muy importante siempre estar al pendiente de las caras que hacen nuestros pacientes. Maneras de detener la prueba de esfuerzo. Bueno, hay diferentes maneras de detener la prueba de esfuerzo. Ya hablamos de las indicaciones y también hay otras maneras en las que el paciente nos puede expresar que ya está cansado. Una de ellas es que, la mayoría de las bandas sin fin que están conectadas a la computadora al lado tienen un botón de color rojo el cual se puede apretar y se detiene la banda inmediatamente. Pero no es muy recomendable porque detiene toda la banda sin fin. Entonces se pierde completamente todo. Pero siempre está el botón ahí y siempre se le tiene que indicar a los pacientes dónde se encuentra ese botón. La mayoría de las bandas sin fin lo tiene. Otra manera es que, la mayoría de las bandas sin fin tienen una barrita al frente, como vamos a ver en la imagen en unos segundos, en la que el paciente se puede agarrar cuando ya está muy cansado, para así evitar accidentes. También hay otra manera en la cual muchas bandas sin fin tienen una polea en la parte superior, en la cual el paciente, cuando ya está muy rápida la velocidad o está muy inclinada la banda sin fin, puede sujetarse de esa banda y entonces pues se va a detener la prueba y él va a estar sujetado de la polea y así no se va a caer o no se va a resbalar o lo que sea, etcétera. Aquí en esta imagen se ve cómo está la polea, cómo está la persona corriendo en la banda sin fin y se ve, ahí al lado está la computadora que les digo, la cual ahí seguramente se encuentra el botón rojo, el cual se puede presionar y se va a detener la prueba. Ahí también se ve la polea que está en la parte superior del paciente, de hecho la paciente está agarrada de la polea, entonces nada más si en algún momento se encuentra muy cansado, la agarra y se detiene. Y en estas imágenes, en las siguientes, es donde se encuentran las computadoras pequeñas en las que están conectadas las bandas sin fin y ahí se pueden observar los botones rojos. Primeramente,
tenemos que saber que una evaluación médica previa a la programación del ejercicio en población supuestamente sana no ha demostrado que reduzca los riesgos médicos asociados con el ejercicio. Por esto, se han establecido directrices o recomendaciones que intentan concentrarse en las poblaciones con un riesgo más alto. Las personas de alto riesgo son las que tienen 2 o más factores importantes de riesgo de enfermedades de las arterias coronarias o síntomas de trastornos cardiopulmonares o metabólicos. Por ejemplo, los hombres de 40 años o más y las mujeres de 50 años en adelante. En la historia clínica deportiva, el interrogatorio sobre la historia familiar y personal revela casi el 80% de los problemas que podrían prohibir o modificar la participación deportiva, siendo esta una herramienta más sensible que el examen físico y más confiable para detectar factores de riesgo y síntomas de la enfermedad coronaria en atletas mayores que en jóvenes. El antecedente de alergias a medicamentos, insectos, polen o inducida por ejercicio deben alentarnos sobre la posibilidad de asma, especialmente inducida por el ejercicio, cuya detección puede significar un gran cambio en la adherencia y o el rendimiento deportivo, una vez que se instaura el tratamiento adecuado de control o de profilaxis previa a la práctica del deporte. El 95% de las muertes súbitas en menores de 30 años ocurre por problemas cardíacos estructurales, por lo que debemos prestar mucha atención a este componente de la historia clínica. El síncope durante el ejercicio puede ser la clave para detectar miocardiopatía hipertrófica, anormalidades de la conducción, arritmias o problemas valvulares como la estenosis aórtica. El dolor precordial durante el ejercicio puede indicar enfermedad coronaria, extremadamente infrecuente antes de los 30 años, o enfermedades congénitas de las arterias coronarias. La disnea puede ser debida a problemas estructurales cardíacos o a enfermedad pulmonar subyacente como el asma inducida por ejercicio. Las palpitaciones pueden ser secundarias a arritmias o anormalidades de conducción. Todos estos síntomas obligan a una evaluación más profunda, así como el antecedente de hipertensión arterial o la presencia de un soplo. Frente al antecedente de cefalea o convulsiones, es importante determinar si ocurrieron durante el ejercicio o luego de un trauma. Si el atleta refiere traumatismo de cráneo, debemos investigar si tuvo pérdida de conocimiento, apnesia del momento previo o confusión posterior, todos sugestivos de síndrome postcontusión cerebral y merecedores de evaluación por un neurólogo. Respecto a las alteraciones posturales, tenemos que es una de las maneras más útiles de valorar el estado de salud global del atleta y es necesaria desde la niñez para prevenir trastornos importantes en edades adultas. Y como definición tenemos que la postura es la composición de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo humano en todo momento. Las posturas incorrectas son consecuencia de fallos en relación entre diversas partes del cuerpo, dando lugar a incremento de la tensión sobre las estructuras. Como herramientas para obtener información postural se emplea la fotogrametría y la videogrametría. La fotogrametría es una herramienta que tiene mayor fiabilidad que el análisis observacional tradicional. El examen postural es un método de análisis postural observacional, o sea, somatoscópico. Los desequilibrios o alteraciones posturales suelen ser de carácter funcional y suelen mejorar con una buena higiene postural y prescripción de estiramientos o ejercicios de potenciación muscular localizada. Las causas de la mala postura se pueden dividir en 2 categorías, posicionales y estructurales. Las estructurales son básicamente deformidades anatómicas permanentes que pueden no ser susceptibles de corrección mediante tratamientos conservadores. Ahora tenemos que las causas posicionales de una mala postura van a incluir un mal hábito postural por cualquier motivo. El individuo no va a mantener una postura correcta. El dolor que conduce a posturas de protección muscular y evitación, el desequilibrio muscular, espasmo o contractura, una hipermovilidad o hipomovilidad articular, condiciones respiratorias, debilidad general, sobrepeso y pérdida de propiocepción, o sea, la capacidad de percibir la posición de su cuerpo. Para la corrección de los defectos posturales, vamos a necesitar de la observación del paciente mientras se sienta y se mueve, de la alineación espinal, de si corresponde la medición o estimación de la desviación de las posturas erguidas ideales utilizando las líneas de plomada, inclinometría y guías de postura y realizadas con 3 o en las 4 vistas.
las medidas de longitud y circunferencia de extremidades, pruebas de flexibilidad y pruebas de movilidad articular y pruebas de fuerza y longitud muscular.